Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gardel Alejandro Otero Verdugo y el día de hoy yo les vengo a contar más que nada sobre género, sociedad y derechos humanos para aquellos que no los conozcan. Yo soy un estudiante del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, y a continuación vamos a iniciar con la presentación. Primero que nada, vamos a empezar a hablar sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Primero que nada, los derechos humanos son todos los privilegios que tenemos por ser seres humanos. Es decir, al momento de tu nacer, automáticamente ya tienes estos derechos humanos, los cuales te van a seguir por toda la vida, o sea, nunca los puedes perder, porque solamente los tienes por el simple hecho de ser un ser humano. Estos están escritos en la Constitución de cada país. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos contiene esta parte sobre donde habla de qué derechos se te otorgan tú por ser mexicano, por ser un ser civil del país mexicano, donde la primera vez donde se estatúan estos derechos humanos es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo en las Naciones Unidas en 1948, que consta de 30 artículos, los cuales claramente te dicen como derechos humanos que tienes derecho a la vida, tienes derecho a una buena educación, tienes derecho a no ser torturado, entre muchos otros derechos que uno tiene, como derecho al agua, derecho a una vida plena. Por lo tanto, para que muchas veces estos derechos humanos se pueden ver violentados. Por lo tanto, existen instituciones que protegen estos derechos humanos. En la cuestión en México, pues está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por un ejemplo, la cual se encarga de ver por la seguridad de sus ciudadanos y se encarga de analizar si alguien se vio violentado sus derechos humanos. Y por lo tanto, la recomendación es, pues hay que evitar a cualquier costa violentar estos derechos humanos de otras personas. Como tú tienes estos derechos humanos, pues todas las demás los tienen, entonces hay que evitar a toda costa violentar estos derechos, ¿no? Por lo tanto, esta última parte nos lleva al siguiente punto, lo cual podemos hablar con la igualdad de género. La igualdad de género establece que tanto hombres como mujeres son iguales ante la ley. Por lo tanto, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones. Todos somos iguales ante la ley, por lo tanto, no hay una diferencia entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el problema está que en nuestra sociedad no se ve esta condición al 100%, lo que significa que muchas veces se nota que hay muchos, por ejemplo, hombres que realmente no respetan, o hay instituciones las cuales le dan una preferencia al hombre sobre la mujer. Hay muchas diferencias sobre otros géneros. Por lo tanto, o sea, hay una diferencia muy grande y mucho más en este estado, que es el estado mexicano. Por lo tanto, esto está mal, o sea, está mal, y todos debemos de tener las mismas oportunidades en el sector público y privado, sin importar quiénes sean, sin importar si eres hombre, sin importar si eres mujer, sin importar si eres mexicano, si eres pobre, si eres rico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos casos para esto, y en especial hablando del tema mujer, nos lleva a este siguiente punto, lo cual nos establece, es el feminismo. El feminismo, en pocas palabras, es un movimiento que busca lo siguiente: la igualdad de género como principal, el respeto a todas las mujeres, sin importar clase, raza, color, estado económico, etcétera, etcétera, etcétera. Igualdad de oportunidades en el mundo, erradicar la discriminación, erradicar el machismo y el patriarcado, y que se respeten los derechos de la mujer, como yo creo que es lo más importante que busca el feminismo. Y esto suena muy bien, o sea, suena perfecto, no creo que nadie vaya en contra de esto. Sin embargo, el problema está que sí hay mucha gente, o sea, sí hay parte de la población que piensa que este movimiento es malo, o este movimiento viene a cambiar cosas drásticamente, o que busca un empoderamiento masivo a la mujer, lo cual no es cierto, es una mentira. Como decía la autora Ben Hooks, la experta más que nada, que el feminismo es un movimiento para todos, no solamente es para las mujeres, es para toda una sociedad que quiere buscar estos puntos, que quiere buscar esa igualdad de género, que quiere darle a la mujer sus derechos. Por lo tanto, realmente es un movimiento para todos. Esto también en las mujeres, las mismas mujeres se juntan, que se tratan como hermanas, que es uno de los valores de la sororidad que se comenta
un libro de Marcela Lagarde, lo cual habla muy bien de este movimiento. O sea, realmente no se busca algo malo en este movimiento, sino lo que se busca es esa, esa unión y esa igualdad que se busca en la vida, pues en cuestiones de sectores públicos, privados, en el cual las mujeres quieren tener las mismas oportunidades que los hombres, que realmente, siendo realistas en esta sociedad, no se ha logrado en lo más mínimo. Ha habido progresos mínimos, sin embargo, no se ha logrado. Y se los vamos a demostrar en el siguiente punto. Como pueden ver, estas son las estadísticas de feminicidios. Primero que nada, pues un feminicidio es cuando una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer o tiene una desventaja por el hecho de ser una mujer, o esa es la causa del homicidio como tal. Por lo tanto, en la primera gráfica podemos observar el índice de feminicidios infantiles en México. O sea, no nomás, o sea, feminicidios de niñas en México, lo cual se puede ver que es una cifra bastante abrumadora, que, o sea, realmente se asesinen niñas por ser niñas. O sea, es muy impactante. O sea, esto demuestra que realmente en México no se ha tenido un avance. Y como se puede ver en la segunda tabla, mujeres víctimas de homicidios dolosos y feminicidios en México. Como pueden ver, las cifras son bastante grandes. O sea, hay muchas mujeres que mueren, hay otras que ni siquiera se registran en estos conteos. O sea, de verdad es algo muy espantoso y muy feo que sucede en la sociedad actual, porque no se tienen esos conceptos de el respeto a la mujer. Se tienen muchos sesgos machistas, muchos sesgos opresores, muchos sesgos de discriminación. O sea, es algo terrible, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer el llamado a lo siguiente: primero que nada, a no discriminar absolutamente a nadie, no por hombre, mujer, lo que sea, y manejar un lenguaje incluyente, que creo que es algo muy importante que tenemos que tener a consideración. Por lo tanto, necesitamos una sociedad libre de discriminación y opresión. O sea, esto es claro, o sea, es base. Tenemos que evitar cualquier tipo de violencia física o verbal a quien sea. O sea, no importa quién sea, no importa realmente absolutamente nada. Tú, tú eliges tus propias decisiones y acciones. O sea, tú tienes que tomar la iniciativa de no discriminar. Tú tienes que ser esa persona que busque ese cambio en la sociedad. Actualmente, pues en la sociedad se maneja un lenguaje excluyente, discriminatorio. O sea, realmente el lenguaje que maneja mucha gente muchas veces hiera a muchas personas. O sea, es un lenguaje que discrimina a muchas partes de la población. O sea, es un lenguaje coloquial muy común. Por lo tanto, es necesario implementar un lenguaje incluyente que no menosprecie a nadie. Aquí entra en juego, hay un libro que habla sobre el lenguaje incluyente y no sexista, que está hecho por parte de la institución de InMujeres, con colaboración con la CONAPRED, el cual demuestra, como se puede ver en pantalla, lenguajes de cómo se tiene que hablar para incluir a todos los sectores, todas las minorías de la población. Por ejemplo, aquí el ejemplo todos se refiere a todos, ¿no? Como tal, pero le da un enfoque, o le da o apoya más, o se inclina más al hombre que a la mujer. Por lo tanto, sería, no sé si decir más correcto, sería mejor decir todos y todas, para poder incluir a las mujeres y que no se menosprecien en el lenguaje, que parece algo muy simple, pero la verdad tiene un impacto muy grande a la manera de cómo pensamos, a la manera de cómo racionamos, a la manera de cómo nos expresamos de los demás. Por lo tanto, podemos decir qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos que qué es lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer como un hombre de la sociedad, o una persona en la sociedad, o una mujer de la sociedad. Por lo tanto, informa a los demás sobre la importancia de los derechos humanos. Enseña y pone en práctica los conceptos básicos que, por ejemplo, pudiste retomar aquí en esta presentación. Trata de explicarle a los demás qué es lo que aprendiste y cómo, y pone en práctica lo que has aprendido. Elabora proyectos de difusión de manera creativa. O sea, llama la atención de la gente a la manera de informar estos derechos, para que ellos vayan aprendiendo sobre esto. Informa y ayuda a las personas más cercanas. O sea, si quieres dar un impacto muy grande, primero empieza con tu alrededor. Explica la importancia y la relevancia del tema. O sea, este tema es muy importante. O sea, tienes que explicar de manera concisa por qué es muy importante hablar sobre derechos humanos y por qué se deben de respetar. O sea, es vital, es, es clave, para no hacerlo tan largo. Elabora proyectos sociales los que promuevan el respeto a los derechos humanos a las personas y a mujeres, ¿no? También, o sea, tú elabora proyectos sociales en los que ayudes a la población. O sea,
proyectos donde puedas tú ayudar a cualquier tipo de persona sin tener que irte por algún tipo de persona, porque no es correcto hacer eso. O sea, tienes que ayudar a las personas en general, tienes que respetar el derecho de absolutamente todas las personas y de todos los hombres y mujeres que estén cerca de tu localidad, de que estén básicamente en el mundo, ¿no? Y pues primero que nada, pues para poder hacer esto, el cambio tiene que empezar desde ti, tú tienes que tener la iniciativa, tienes que tener ese chip de cambio y renunciar primero a todos los privilegios que te da la sociedad actual en caso que seas hombre. O sea, tienes que tomar un cambio, una iniciativa dentro de ti de decir, sabes que esto está mal, esto no es correcto, y de esta manera elaboras los proyectos, empiezas a informar a la gente, empiezas a cambiar a tu alrededor, y creo que es algo muy importante que se tiene que hacer en esta sociedad actual. Por lo tanto, pues no queda mucho más que decir, pues muchas gracias. Y me quedo con esta última frase, que debemos de ser una sociedad libre de discriminación y de violencia. Esta es la meta, o sea, es la meta que tenemos que llegar. Es una meta muy difícil. Sin embargo, poco a poco vamos a seguir creciendo y poco a poco creo firmemente que vamos a lograr esta meta. Por lo tanto, muchas gracias. Adiós.